Vamos a ponernos ahora el sombrero de la persona que quiere diseñar un nuevo algoritmo de Machine Learning. Y vamos a ver el proceso por el cual se plantea esto. Desde que tenemos una intuición de cómo podría ser un modelo, un método, un algoritmo, hasta que finalmente armamos un procedimiento de entrenamiento de un modelo basado en datos. Y bueno, como vamos a ver, pues las máquinas en realidad no aprenden en el sentido que aprenden los humanos, sino que se calibran con algoritmos. Y esta distinción es muy importante porque denota que estamos ante un proceso gobernado pues por la computación, por las matemáticas, por la estadística. Es decir, es un proceso gobernado por los ingenieros, los científicos y los profesionales que trabajamos en esto. Y por supuesto, pues no por ejércitos de máquinas que van a conquistar el mundo o cualquier cosa. Prácticamente todos los algoritmos de Machine Learning son diseñados con el procedimiento general que vamos a ver en este vídeo. Esto incluye prácticamente todos, ¿no? Esto incluye, por supuesto, la regresión lineal, los árboles de decisión, las máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales, los random forests, los vecinos más cercanos, en fin. Aunque claro, por supuesto, dentro de este proceso, pues cada algoritmo tiene sus retos y sus particularidades en unas partes u otras del proceso. Algunos algoritmos es más difícil la parte de optimización, otros es más difícil la parte de obtención del gradiente, pero bueno, el esquema general del proceso siempre es el mismo. Veamos entonces cómo es esto. Partimos de una tarea de Machine Learning que se plantea. Vamos a tomar como ejemplo una tarea de regresión sencilla. Dada una entrada, la longitud medida de unos bichitos, a la que llamamos x, y, queremos predecir otra variable, que es, por ejemplo, su densidad de escamas, que la llamamos YI. El superíndice Y lo estamos usando para denotar cada bichito. Tenemos n bichitos y por tanto tendremos n pares de X e Y. Uno para cada bichito al cual le medimos la longitud y la densidad de escamas. Entonces tendremos x0 y 0, x1 y 1, x2 y 2 y así. La idea, lo que queremos predecir es la densidad de escamas partiendo de la longitud del bichito, ¿no? Entonces la idea es que la densidad de escamas es algo que es muy costoso de medir, como que hay que contarlas y eso es tedioso. Y por eso queremos un modelo predictivo. Hemos hecho, por supuesto, una campaña de adquisición de datos etiquetados, es decir, hemos identificado bichitos, le hemos medido la longitud y le hemos contado el número de escamas. Y lo que estamos planteando es una tarea de aprendizaje supervisado con estos datos etiquetados, ¿no? Lo primero que tenemos que definir en este proceso de diseñar el algoritmo de Machine Learning es cuál es la suposición inicial y la estructura de nuestro modelo. En este caso vamos a hacer una suposición muy sencilla, vamos a asumir que la relación entre la entrada y la salida es lineal. Es el caso casi más sencillo, ¿no? Que si te fijas, en realidad nuestros datos tienen una relación que no es lineal, sino cuadrática, con lo que estamos partiendo ya de un supuesto que a priori en este ejemplo sabemos que no se ajusta a los datos. Pero ojo, que esto lo podemos ver porque tenemos un ejemplo de juguete con una sola variable y podemos visualizarlo y está súper claro, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos esto no se puede ver a priori, solamente podríamos tener algunas indicaciones, ni lo podemos saber, ¿no? De hecho, el elegir un modelo, un algoritmo que parte de un supuesto que se ajusta a nuestros datos o a los datos que tienes en un cierto momento, es en sí uno de los retos principales al abordar el desarrollo de cualquier modelo predictivo con Machine Learning. Si te suenan las nociones de overfitting y underfitting, son las que en la práctica nos dan las pistas sobre qué modelos pueden ser mejores o peores para un problema concreto, ¿no? Pero bueno, vamos a aproximar este problema para diseñar un algoritmo que asume que la relación entre los datos de entrada, la longitud de los bichitos y los de salida, que es la densidad de escamas, es lineal. En el notebook, que vamos a ver en el vídeo a continuación, vamos a implementar estas ideas y vamos a tratar de reparar esto, vamos a jugar con otras suposiciones, ¿no? Pero por ahora vamos a seguir con esa suposición y a ver a dónde nos lleva. Segundo paso, tenemos que definir la parametrización del modelo, es decir, cuántos parámetros necesitamos para describir una solución. En este caso, cualquier solución, como estamos con rectas, cualquier solución viene dada por una línea recta en el plano de la longitud y la densidad,
que es el que estamos viendo aquí. Y en este plano, que es un plano de 2 dimensiones, para describir cualquier recta, cualquier línea, necesitamos 2 parámetros, que vamos a llamar z0 y z1. Cualquier línea vendrá descrita por valores concretos de estos parámetros. Distintos valores nos van a dar distintas rectas. En teoría todos son posibles soluciones, posibles modelos predictivos, cada una descrita por 2 parámetros. Y en este caso además tenemos una interpretación muy directa de lo que son los parámetros. Es el intercepto y la pendiente de la recta, ¿no? En la mayoría de las ocasiones esta interpretación de los parámetros no va a ser posible hacerla tan directamente, ¿no? Ya sin ir más lejos, la interpretación de los parámetros de manera general en redes neuronales es algo que es todo un tema de investigación, ¿no? Por ejemplo, esta solución vemos intuitivamente, esta recta, vemos que intuitivamente que no se ajusta muy bien a los datos. Mientras que esta otra recta quizás se ajusta un poco mejor, así solamente de manera intuitiva, ¿no? Entonces, en este punto, lo que queremos con un método de Machine Learning es encontrar el modelo, es decir, encontrar los valores de los parámetros dentro de la clase de modelos que hemos seleccionado, que son las rectas, en este caso, según la suposición de la que partimos, el que mejor se ajuste a los datos, ¿no? O sea, dicho de otro modo, queremos encontrar cuáles son los parámetros que describen la recta que mejor se ajusta a los datos. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que queremos hacer. Entonces, para esto vamos a necesitar 2 cosas. Una es definir operativamente cómo se obtiene una predicción, es decir, dada una entrada, un xy, que es una longitud en este caso, y unos valores concretos de los parámetros, cómo obtenemos una predicción. En este caso, la fórmula, la operativa, el procedimiento por el cual se genera una predicción es la propia ecuación de la recta, que es la que nos da la predicción, ¿no? Fíjate que aquí estamos usando y sombrerito, que es la ecuación de la recta, dado un x y unos z, tenemos una predicción y estamos usando y sombrerito para denotar el valor predicho por el modelo. Y recuerda que tenemos datos anotados y el i sin el sombrerito es el valor real, ¿no? Ahí ya vamos a poder enseguida medir el error entre la predicción y el valor real, ¿no? Y este es el siguiente paso que tenemos que dar en este proceso. Necesitamos definir cómo medir los errores de predicción. Esto es lo que se llama la función, la que mide el error, ¿no? La función de coste o la función de pérdida, loss en inglés. Y para cada problema hay muchas maneras de medir los errores, ¿no? El error cuadrático, que es lo que estamos poniendo aquí, la diferencia de la predicción y el valor real al cuadrado, es una de ellas, pero podría haber muchas otras, un valor absoluto, una diferencia, en fin, podría haber muchas otras y que pueden ser convenientes en distintos casos, ¿no? Y en realidad, como tenemos n bichitos, esta fórmula del error es para un bichito, ¿no? El bichito i, como tenemos n bichitos, pues vamos a promediar el error de predicción de cada uno de los bichitos. Y esa va a ser nuestra función de pérdida. Aquí hay 2 detalles. Bueno, en este caso es el error cuadrático, elevamos al cuadrado para evitar que errores positivos se compensen con errores negativos al hacer la suma, ¿no? Y una cuestión de interpretación, de fijación, es que la pérdida la expresamos como función de los parámetros del modelo. Es decir, asumimos que los datos nos los han dado y ya están fijos. Esos datos no van a cambiar, ¿no? Y esto es consecuencia de lo que estamos buscando, ¿no? Recuerda que queremos encontrar los parámetros que describan mejor o que describan la recta que mejor se ajusta a nuestros datos en el sentido de que produzca el menor error, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir moviendo los valores de los parámetros, que en este caso son 2 parámetros, z0 y z1, hasta encontrar algunos que nos satisfagan, ¿no? Que nos den el menor error posible. Es decir, durante el proceso por el cual vamos a buscar dichos valores para los parámetros, no vamos a modificar los datos. Por eso explicitamos muy bien que la función de pérdida es función de 2 parámetros nada más, que son los parámetros de los modelos, ¿no? Del modelo. Y entonces ahora ya estamos en disposición de expresar de una manera más rigurosa lo que estamos buscando. Estamos buscando el argmin, es decir, los parámetros que me minimizan esta función. Fíjate que hemos formulado nuestra búsqueda de un modelo que hace ciertas predicciones
como un problema de optimización matemática. Y este en sí es el quinto paso, ¿no? Tenemos que optimizar esto. Con lo cual, en realidad, Machine Learning es fundamentalmente un ejercicio de optimización matemática sobre un conjunto de datos. Entrenar un modelo es, en realidad, optimizar los parámetros, encontrar los parámetros, optimizar los parámetros respecto a una función de pérdida dentro de la cual hay unos datos concretos, ¿no? Y dos detalles muy importantes en este sentido. Primero, optimizar es algo súper complejo y existe un área muy extensa de las matemáticas que está dedicada a esto, ¿no? La gran mayoría de los métodos que utilizaremos para optimizar requieren hallar las derivadas de los parámetros respecto a la pérdida, es decir, el gradiente. Y esto se hace pues porque para poder encontrar unos parámetros que minimicen el error necesitamos conocer cómo varía la función de pérdida cuando yo muevo los parámetros y poder ir cambiando los valores de los parámetros hacia lugares que poco a poco me den una pérdida menor, ¿no? Un valor más pequeño de la función de error. En nuestro ejemplo, en este ejemplo en concreto, obtener el gradiente no es excesivamente complejo y aquí tienes las expresiones. Quizás es algo tedioso. Si te atreves incluso, pues te invito a que trates de derivarla a tu misma mano y compruebas con las expresiones que ponemos aquí, pero por supuesto con otros modelos y con más parámetros y parámetros de los modelos y descriptores de los datos, que aquí solamente tenemos uno, que es la longitud, esto se vuelve un reto complicado, ¿no? Por tanto, un paso previo y necesario para este proceso de optimización es la obtención del gradiente, es decir, o sea, las derivadas parciales de la pérdida respecto a cada uno de los parámetros, ¿no? Fíjate que la complejidad de este nuevo paso, que es obtener el gradiente, depende de varias cosas, ¿no? Depende de la complejidad de la función de predicción que estamos usando. En este caso solamente la función de una recta, ¿no? La complejidad de la función de pérdida, la cuadrática en este caso, el número de descriptores de los datos y el número de parámetros de nuestros modelos, porque vamos a tener una derivada parcial por cada uno de los parámetros que usemos en nuestro modelo, ¿no? Y fíjate que para poner esto en perspectiva, date cuenta que, por ejemplo, una imagen de 200 por 200 píxeles y 3 canales de color en RGB, pues tiene 200 por 200 por 3 descriptores, que son ya miles de descriptores. O por ejemplo, hablando de descriptores, ¿no? O por ejemplo, AlexNet, que fue una de las primeras redes convolucionales hace ya 10 años, tiene 61 millones de parámetros, es decir, necesitamos 61 millones de ecuaciones, de derivadas parciales que representen el gradiente de los parámetros respecto a nuestros datos, ¿no? Entonces, esta parte de obtener el gradiente es una parte que tradicionalmente ha sido compleja, ¿no? Algo positivo, por otro lado, y es que las estructuras que estamos manejando son todas muy regulares, ¿no? Estamos casi siempre manejando matrices. Fíjate, en este caso, nuestros datos de entrada suelen estar representados por alguna estructura matricial. Puede ser tabular, de m descriptores por n datos, y aquí cada xi, ¿no? x0, x1, pues tiene m descriptores y por tanto tenemos una matriz de m columnas y n filas, por ejemplo, n pacientes con un conjunto m de datos clínicos, cada paciente, ¿no? O podemos tener estructuras de datos de más dimensiones y, por ejemplo, tenemos imágenes, ¿no? Por ejemplo, un conjunto de imágenes RGB tiene 4 dimensiones, que es el número de imágenes, el número de píxeles de ancho y de alto que tiene la imagen y el número de canales que tiene la imagen, ¿no? Si es RGB, pues tendrá 3 canales. Y en la mayoría de los casos, las funciones de predicción y de pérdida se pueden expresar directamente de manera matricial. Incluso el propio gradiente, ¿no? Por ejemplo, esta es la expresión del gradiente de la regresión lineal, asumiendo que ya tenemos m descriptores, no solamente uno, como en este caso, sino m descriptores. Y fíjate que estos son operaciones sobre matrices, ¿no? Z es el vector con todos los parámetros. En nuestro caso concreto ahora, z solamente tiene 2 parámetros, z0 y z1. Pero normalmente tendremos m parámetros y tenemos m descriptores, o m más 1. Y X es la matriz con todos los datos, ¿no? Que será de m columnas por n filas, y tendremos n etiquetas, entonces i será un vector de n elementos, en fin.
con lo que en realidad estamos definiendo gradientes sobre estructuras matriciales de más o menos complejidad, ¿no? De hecho, en la actualidad existen paquetes y librerías de programación que nos permiten cálculo simbólico, ¿no? Es decir, obtener derivadas, integrales automáticamente. Y también hay librerías y paquetes que nos permiten optimizar. Por ejemplo, en Python tenemos SymPy como paquete de cálculo simbólico, de Computer Algebra, se llaman estos paquetes, Computer Algebra. Y tenemos también CPy Optimize, que es un subpaquete de CPy que tiene varios algoritmos de optimización, ¿no? Que de hecho vamos a jugar con estos paquetes en los notebooks siguientes. Pero, por lo general, estos paquetes genéricos fallan cuando los usamos con problemas y algoritmos de Machine Learning, ¿no? Que son como que al final acabamos construyendo expresiones que tienen muchas matrices, muchos parámetros, ¿no? Y esos paquetes que son genéricos, que también hacen muchas otras cosas, ¿no? Resuelven sistemas de ecuaciones, resuelven ecuaciones diferenciales, en fin. Cuando los usamos para resolver problemas de Machine Learning, pues nos encontramos con muchos problemas, ¿no? Problemas de memoria, problemas de tiempo de cómputo, problemas que a veces le pedimos que nos genere la derivada de un parámetro respecto a un montón de matrices, de imágenes, redes neuronales, en fin, y a veces hasta ni siquiera acaban, tenemos que parar los algoritmos porque no son capaces de darnos una solución, ¿no? Entonces, los paquetes genéricos para hacer estas cosas no suelen funcionar, y entonces, esa es la razón por la cual se diseñaron paquetes como, por ejemplo, TensorFlow, y PyTorch, bueno, y otros paquetes también que existieron y existen, que en realidad son librerías de cómputo simbólico, es decir, hacen autodiferenciación, calculan las derivadas parciales de los parámetros respecto a los datos y respecto a la función de pérdida, que no hacen el resto de operaciones simbólicas, no integran, no resuelven ecuaciones diferenciales ni nada, ¿no? Y que también incluyen librerías de optimización, especialmente diseñadas para tratar con las expresiones y estructuras que surgen en problemas de Machine Learning. Es decir, con matrices y gradientes de gran tamaño, ¿no? Lo que queremos es que este paso de generar el gradiente simbólicamente y optimizar, que eso tradicionalmente se ha hecho a mano, lápiz y papel, y con algoritmos genéricos, ahora sí hay una serie de herramientas, como son TensorFlow, Torch y otras, que nos permiten hacer este paso automáticamente, ¿no? Y gracias a esto, pues ha adquirido una agilidad muy grande en lo que es el desarrollo de algoritmos de Machine Learning, porque normalmente generar un gradiente, generar una derivada e implementarla que corra sobre GPU, que corra rápido, pues es un proceso muy tedioso, ¿no? Entonces fíjate que en resumen, estamos planteando problemas de optimización matemática con datos y expresiones de un cierto tipo, ¿no? Matriciales, grandes, etcétera, ¿no? Y nuestra capacidad de resolverlos, estos problemas de optimización, va a depender de varias cosas, ¿no? Va a depender de que diseñemos o elijamos la estructura de modelo correcto, ¿no? Una red neuronal con tantas capas, un árbol de decisión con tal configuración, o el que sea, ¿no? Va a depender de elegir bien la función de pérdida que queremos optimizar, elegir bien con qué datos vamos a optimizar, de poder obtener los gradientes de manera eficiente y correcta, ¿no? De poder usar algoritmos de optimización adecuados, que funcionen, ¿no? Y de usar los frameworks computacionales que nos permitan hacer todo esto, ¿no? Si nos equivocamos a lo mejor con qué datos a entrenar porque no son representativos de nuestro problema o están sesgados, los modelos no van a funcionar bien, ¿no? Si nos equivocamos en la función de pérdida y no estamos optimizando hacia algo que verdaderamente nos interese en el problema, esto no va a funcionar bien, ¿no? Entonces, en fin, lo que tenemos esto depende de procesos de ciencia, ingeniería, que funcionarán mejor o peor en tanto en cuanto los entendamos y sepamos manejarlos en el contexto de aplicación que tenemos. Y te recuerdo el proceso, ¿no? Definimos la suposición del modelo, definimos los parámetros, definimos la función de pérdida, generamos las derivadas, optimizamos, en fin. Somos nosotros los que definimos y controlamos todo esto. Es decir, las máquinas no aprenden. Somos nosotros los que usamos las máquinas para calibrar los algoritmos con datos mediante un proceso computacional de optimización matemática.